Hola, hacía tiempo que no traía un vídeo hablando de apps y he pensado, ¿por qué no? Hoy quiero compartir contigo mis 5 aplicaciones favoritas que utilizo cada día en mi MacBook Pro. No es un vídeo patrocinado, no es una lista al azar, son las que realmente uso para trabajar, editar vídeos, organizarme y mantener mi Mac funcionando como el primer día. Y ya sabes, si te gustan este tipo de vídeos, suscríbete al canal y dale al botón de me gusta, así me ayudas a seguir creando contenido. Y ahora sí, vamos al lío. Empiezo por mi favorito, porque gracias a esta app puedo editar todos los vídeos que ves aquí en la barretina de Robert. Hablo por supuesto de Final Cut Pro. Es mi herramienta principal porque es rápida, gestiona muy bien los archivos y se integra a la perfección con macOS. Al ser de Apple, he probado otras apps para editar vídeos, pero sinceramente Final Cut Pro es la que más me convence. No es barata, eso está claro, pero si es tu herramienta de trabajo, merece la pena. Además, lo bueno es que no requiere suscripción, pagas una vez y es tuya para siempre. Y si eres estudiante, puedes conseguir el pack de apps profesionales de Apple, incluye Final Cut Pro, Logic Pro X y más, con un descuento bastante interesante, así que te recomiendo aprovecharlo si tienes ocasión. Si me sigues en Instagram, ya sabes que la fotografía es una de mis grandes aficiones. Y claro, para editar las fotos de mis viajes utilizo Affinity Photo 2. Quizás te preguntes, ¿por qué esta y no Photoshop o Lightroom? Muy sencillo, el precio. Adobe funciona por suscripción y siendo honesto, pagar una mensualidad solo tiene sentido si realmente vives de ello y lo usas a diario de forma profesional. No es mi caso. Por eso elegí Affinity Photo 2. Pagas una sola vez, tienes todas las actualizaciones incluidas y listo. Además es muy intuitivo y para lo que yo necesito, editar fotos de viajes, crear miniaturas, aunque últimamente uso otra herramienta, y algo de contenido para redes sociales, me funciona de maravilla. Lo que más me gusta es que tiene casi toda la potencia de Photoshop, pero sin complicaciones ni cuotas mensuales. Si trabajas con imágenes te la recomiendo porque es una herramienta muy completa y práctica. Ahora te hablo de 2 herramientas que aunque sean apps web, uso prácticamente cada vez que enciendo el Mac. Notion y ChatGPT. Te las menciono juntas porque para mí van de la mano. Notion lo utilizo para organizar mis guiones, anotar ideas para vídeos, gestionar mi calendario editorial. En resumen, es donde pongo orden a mi pequeño caos. ChatGPT lo uso casi a diario para generar ideas, repasar guiones, buscar inspiración cuando me queda en blanco, incluso para crear descripciones de vídeos o sacar ideas para miniaturas. Me permite ser más rápido y tener siempre una segunda opinión, por decirlo así. Ambas las uso en su versión gratuita y para lo que yo necesito es más que suficiente, aunque sean apps web, forman parte esencial de mi día a día. Así que no podían faltar en esta lista. Hace poco descubrí esta aplicación y sinceramente me ha sorprendido lo fácil que es de usar. Está creada por un youtuber que sigo desde hace tiempo, especializado en Final Cut Pro, que además de compartir trucos, diseña efectos y herramientas como esta. Te dejo el enlace a su canal en la descripción por si te interesa. ¿Y qué hace esta app? Facilita muchísimo la instalación de complementos para Final Cut Pro. Transiciones, títulos, efectos. Antes había que buscar carpetas, arrastrar archivos, copiar. Ahora solo tienes que arrastrar dentro de la app y listo. Si trabajas con Final Cut Pro, te recomiendo totalmente. Y si quieres probarla, también te dejo el enlace directa en mi canal de Telegram. Lo tienes abajo en la descripción para que lo descargues de forma rápida y segura.
Esta aplicación no la uso todos los días, pero sí 1 o 2 veces por semana y me ayuda muchísimo a mantener mi Mac limpio y funcionando bien. Me refiero a Clean My Mac X. No es solo para eliminar archivos temporales, y yo la uso para liberar espacio, optimizar la memoria, especialmente cuando estoy editando vídeos, y para desinstalar apps que he descargado fuera de la App Store. Algo que a veces no es tan sencillo de hacer manualmente. Otra cosa que me gusta es que te ayuda a encontrar y eliminar archivos que ya no necesitas y que poco a poco se van acumulando sin que te des cuenta. La interfaz es clara, todo está bien organizado y te guía paso a paso para que no borres nada por error. No diría que es imprescindible para todo el mundo, pero para mí, que paso tantas horas trabajando con el Mac, me ahorra bastante tiempo y dolores de cabeza. Y estas son mis 5 apps de confianza para el MacBook Pro. Si conoces alguna otra aplicación que creas que me pueda facilitar la vida, déjamelo en los comentarios, que siempre estoy probando cosas nuevas. Y si has llegado hasta aquí, muchísimas gracias por ver el vídeo completo, y para saber quién sois los que habéis aguantado hasta el final, déjame un comentario diciendo "Hello Ricky". Así nos echamos unas risas en los comentarios. Y ya sabes, si te ha gustado el vídeo, suscríbete al canal y dale el botón de me gusta. Yo soy Robert y nos vemos en los próximos vídeos.